Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Palabra de Dios. Para empezar, ¿cuántos conocen en la revista de Centinela? Bastantes, ¿verdad? ¿Sabían que el Centinela es una revista que tuvo sus primeros comienzos en el año de 1903 y se originó en Mayagüez, Puerto Rico? ¿Sabían eso? Es donde primeramente se estableció el Centinela. Y cabe la casualidad de que yo estudié en Mayagüez, Puerto Rico. Ahí es donde estudié el bachillerato en teología, en la Universidad Adventista de las Antillas. Pero ese Centinela de 1903 no tiene mucho que ver con el Centinela que tenemos hoy en día. Porque ese Centinela después se convirtió y pasó a ser The Caribbean Watchman, ¿verdad? Después de eso, en 1916, 5 años después de la independencia de México, que se celebró apenas, y El Salvador también, Pacific Press, conocemos esa casa publicadora, empezó a publicar el Centinela, como lo conocemos hoy en día. ¿Y saben dónde estaba esa casa publicadora? Mountain View, California. Interesante, ¿verdad? Se me hizo bien interesante. En Puerto Rico, en Mountain View, han sido hogares a esta revista que ha alcanzado y ha evangelizado a millones de personas dentro del mundo adventista. De hecho, me acuerdo que cuando mi abuelo le estaba dando estudios bíblicos, yo encontraba estas revistas en el escritorio del abuelo y mi abuela las ocupaba para hacer piñatas, ¿verdad? No era el uso adecuado, pero así de antiguo es esta revista. Y al fin del tiempo mi abuelo se volvió adventista, ¿verdad? Pero estas revistas han hecho tanto, y es porque habla acerca de tantos temas tan interesantes. Yo les conté la historia física del Centinela, pero la historia realmente se quiere a Ezequiel, el capítulo 33. Les voy a leer esta visión. Les voy a hablar un poco acerca de Ezequiel en 10 minutos. Ezequiel era un profeta en el tiempo de Daniel, ¿sí? Ezequiel era un profeta en el tiempo de Daniel. ¿Quién era Daniel? El profeta que vio acerca de qué sueño, de Nabucodonosor y de la estatua de oro, plata, bronce, barro y lodo cocido. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Daniel vivió en el tiempo de Nabucodonosor. Ezequiel también vivió en el tiempo de Nabucodonosor. Y para esto, algo bien interesante es lo siguiente. Sí, en Daniel, el capítulo 1, el verso 6, por ahí, se habla de que Nabucodonosor había tomado al linaje de los príncipes de Israel y los llevó a su reino, ¿cierto? En Ezequiel, solamente les voy a leer algo. Ustedes quédense en el 33, no se muevan de ahí. Dice lo siguiente, capítulo 1, verso 1, cuando él tiene la visión acerca de Dios. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel era una persona que era contemporánea, ¿sabe? Contemporánea, que vivió en el mismo Daniel. Sin embargo, Daniel estaba en el reino de Babilonia y Ezequiel, dice la Biblia, que ¿dónde estaba? Cautivo junto al río Quebar. Entonces, uno estaba en el sufrimiento con el pueblo judío y otro estaba en el reinado de Babilonia, donde se le habían ofrecido a Daniel comer de la mesa de ¿quién? Del rey, ¿ok?
Uno estaba viviendo una vida prometedora con Daniel, mientras que Ezequiel estaba sufriendo con los cautivos en el río Quebar. Sin embargo, Dios tenía esos mensajes. Uno iba a dar un mensaje a aquellas personas extranjeras como al rey, y Ezequiel estaba hablando a su pueblo. Bueno, explicando eso, vamos a Ezequiel, el capítulo 33. Dice Ezequiel que no era una persona adulta, era un joven, fíjense, igual que Daniel, que a su edad sí crecieron en el evangelio, pero empezaron de muy jóvenes. Dice Ezequiel 33: vino a mí palabra de Jehová diciendo, de hombre, y diles, cuando traiga yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga, ¿por qué cosa? Por atalaya, que también se traduce a significar centinela. En algunas versiones dice eso, en mi versión dice centinela. ¿Saben qué es una atalaya o un centinela? Alguien que vigilia, alguien que vigila, un vigilante, ¿ok? ¿Alguna otra definición para una persona que es una atalaya o centinela? Es un vocero, ¿ok? Si estuviéramos en la época medieval, y por ejemplo yo fuera un centinela, yo soy el soldado que está a cargo de avisar las cosas que vienen, ¿verdad? Que se acercan al reino, que están prontas en venir, sean extranjeros, sean de mi mismo ejército, sean personas que sean foreños. Mi trabajo es que yo estoy al borde del reinado al que represento y estoy viendo quién se acerca. Eso es lo que es un centinela. Ahora fíjense las palabras fuertes que le habla Dios a Ezequiel. Dice en el verso 3: y él ve a venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avise el pueblo. Cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, y viniendo la espada lo hiera, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó, su sangre será sobre él, pero el que se prepare salvará, ¿qué cosa? Su vida. Entonces, el centinela tenía una responsabilidad. Si el centinela veía que algo se acercaba y él no lo decía, si había gente que moría a causa de ese ataque, ¿sobre quién caía la responsabilidad? Sobre el centinela. Sin embargo, si el centinela veía algo que se acercaba y lo avisaba, y la otra persona por no prepararse moría, ¿sobre quién caía la responsabilidad? Sobre la persona a la que se le avisó. Es bien interesante que a través de todo este capítulo 33 dice lo siguiente en el verso 7, si me acompañan: a ti pues, Ezequiel, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo derramaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste, ¿qué cosa? Tu vida. Es bien interesante la responsabilidad que tenía Ezequiel, ¿verdad? ¿Qué cosa le estaba diciendo Dios? Tú vas a ser mi instrumento, tú vas a ser mi centinela, tú vas a darle el mensaje a tu pueblo, tú vas a decirle lo que yo tengo que decirle al pueblo. Pero si el pueblo no se arrepiente y tú se los dices, ellos son culpables de sus faltas. Pero si tú no le dices al pueblo lo que yo te estoy diciendo a ti, ¿quién era el responsable? Ezequiel. Sí. Yo creo que esta historia hoy en día se aplica mucho a nosotros, especialmente hablando acerca del centinela. Qué cosas, ¿verdad?
cómo comienza un párrafo en la Biblia a llegar a ser esto, miren. Bien bonito. Entonces, al pensar eso, digo, nosotros somos centinelas, ¿sí? Nosotros estamos en la posición de Ezequiel. Nosotros somos embajadores de Cristo. Acuérdense de eso. Representamos a la humanidad, a los seres creados a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. Tenemos que darle un mensaje al pueblo, ¿sí? Tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros. Eso es, entonces, que nosotros traigamos esa responsabilidad y hagamos esta obra que falta por hacer. Si nosotros no hacemos esta obra, si tú teniendo la responsabilidad de avisarle a tu hermano, a tu compañero, a tu socio, a la persona con la que vives, que se prepare porque Cristo viene pronto, ¿sobre quién va a caer la sangre de esa persona? Sobre nosotros. Fueron armas que pudimos haber alcanzado. Sin embargo, si tú le avisas a esa persona y esa persona se salva y tú cumpliste tu parte del trato con Dios, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Tú librarás, ¿qué cosa? Tu vida. Y no estoy hablando de una vida de 70, 80 años. Estoy hablando de una vida eterna, ¿sí? Es lo importante. Así que hoy nosotros como adventistas celebramos el día del Señor. Una historia muy hermosa. Mis queridos hermanos, no solamente hoy, cualquier momento en el cual tú tengas la oportunidad de hablarle a otros acerca de Dios, hazlo, por favor. ¿Por qué? No solamente porque es tu responsabilidad, no. Porque de esa forma tú puedes salvar tu vida. ¿Ok? Entonces, Dios los bendiga. Este fue el tema de hoy. Ahora, si los maestros pueden, por favor, ponerse de pie.